Bien, entonces ahí tenemos esas conexiones con Yeshua que solamente mirando el título de la paracha, Vallejí, retomando, haciendo un resumen breve, 17 y 17, dos etapas buenas en la vida de Jacob, que suman 34 el valor de la palabra Vallejí, vida y Dios. Entonces, repasando un poquito los temas de esta paracha, tenemos hartos temas bien interesantes. El juramento, en la primera línea, se destaca el juramento que le hace hacer Jacob a Yosef de llevárselo a la tierra de Israel. Y yo ya mirando eso, yo digo, wow, la fe de Jacob. O sea, él ya está pensando en sus huesos. O sea, qué futurista. O sea, ni siquiera pensando en algo más cercano, sino que diciendo, sabes que yo ya estoy preocupado. Tan en el futuro, estoy viendo tan allá, en el nuevo mundo, en la nueva vida, que ya estoy preocupado de mis huesos, por favor, que no vayan a quedar allá. ¿Quién se preocuparía por eso? Esperanza está en la vida eterna. Claro, con suerte llegamos hasta el cajón, ¿cierto? De comprarme un cajón, ya que... Pero ya de que, oye, llévense mis huesos para allá. Eso nos habla de... Y a mí me impactaba cómo Jacob tenía una visión tan trascendental de la vida espiritual. O sea, había una fe de la resurrección en él muy potente. O sea, él sabía que iba a venir un momento en que sus huesos tenían que estar en la tierra de Israel para cuando venga el Mesías. Y está la resurrección. Y él puede estar ahí. O sea, seguimos nuestro repaso. En la segunda línea aparece la bendición a Efraín y Manasés. También un tema que vamos a estar conversando ahora. La tercera línea nos habla de que Efraín y Manasés se produce el cambio, ¿cierto? Efraín es puesto sobre Manasés. En la cuarta línea comienzan las bendiciones a los hijos, a los 12 hijos. Y esto es interesante porque en sí en el hebreo la bendición aparece con Efraín y Manasés, la palabra bendición. Pero cuando pasa a los demás hijos, no aparece la palabra bendición, sino que ahí Jacob dice, les voy a declarar lo que va a pasar en los tiempos finales. No dice directamente, los voy a bendecir, aunque se entiende que es la bendición porque es una continuación de lo que ya venía con Efraín y Manasés, pero acá Jacob hace como un paréntesis más o menos importante y declara, voy a decirles lo que va a suceder en los tiempos finales. Pero después que uno sigue leyendo ahí, como que las bendiciones son unas tirones de oreja en realidad. ¿Se dan cuenta? Empieza Rubén, tú hiciste esto, Simeón se portó mal, y así va. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? Es como rara esa parte de la Torah. Entonces, como nuestros hermanos judíos son bien preguntones, también se hace la misma pregunta, ¿qué pasó aquí? Porque íbamos re bien a los tiempos finales y le llegó el tirón de oreja a Rubén, a Simeón y todo. ¿Qué ocurrió? Entonces, ellos conectan con que esta paraxá es una paraxá cerrada, es decir, Jacob estaba recibiendo una nebuá, una profecía de lo que iba a pasar en los tiempos finales, pero el Eterno lo frenó. Le dijo, ¿sabes qué? Esta parte va a quedar cerrada, cerrada para los tiempos finales. Por eso es como que Jacob ya estaba inspirado y después se acordó de los hijos y empezó a decir, oye, tú te acordás, como que bajó un poco un cambio espiritual, por decirlo. ¿Y esto de dónde lo sacan? Se considera que esta es una porción cerrada, porque cuando uno, si pudiéramos ver el rollo de la Torah, cada vez que pasamos de una porción a otra, hay un espacio, por lo menos de 9 letras, entre una paracha y la otra. O a veces se salta un reglón. En este caso, no. Si uno mirara el texto de la Torah, sigue continuo, no hay un espacio, una separación. No hay un punto, una coma, como nosotros vemos en el español, como que no se salta, sigue continuo de Vallejí, como que uno va al Vallejí y sigue hacia. Entonces se considera una parachá cerrada, una paracha cerrada. Entonces, ellos dicen, esto el Eterno lo hizo para cerrar el mensaje que iba a entregar Jacob en los tiempos finales, pero que ese mensaje lo va a develar cuando venga el Mesías. Y eso nos conecta con Apocalipsis, cuando dice que es el Mesías, el único que era digno de abrir los sellos, el único que fue hallado digno de destrabar ciertas revelaciones. Y en este caso a Jacob se le dijo, espérate un poquito, va a venir otro mayor que tú, que va a tener la dignidad de poder abrir estos sellos en los tiempos finales. Entonces, esa revelación fue guardada para el Mesías. Y acá vemos cómo sigue, de hecho, sí hay un nivel de profecía que uno no puede descartarlo, pero no era la gran profecía que Jacob quería declarar para los tiempos finales. Y dicen, ¿por qué? Porque ya
el Eterno había dicho en el primer Éxodo que iba a durar 400 años, entonces le dio una fecha. Y en realidad ellos dicen que acá Jacob quería revelar el tiempo final, la fecha. Decirle, es como lo mismo como había pasado antes, vamos a estar 400 años no en Egipto, no se preocupen. Él quería decir en los tiempos finales vamos a estar hasta el 2000 y tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que eso el Eterno vio que cuando Israel estuvo en Egipto se relajó con eso. Entonces, como que él pudo ver en el futuro que Israel al decirle, oye, vamos a estar 400 años en Egipto, se desbandaron porque decían, ah, vamos en el 300 recién, así que no pasa nada, faltan 100 años todavía para salir de acá, así que démosle nomás. Hermano, consulta, en la paraxá aparece mucho Israel. ¿Quién es Israel? Y cuando habla del Mesías, y habla de hecho, ¿quién es Mesías y quién es Israel? ¿Quién es Israel? Es como que Sí, me da una confusión en la sí. lectura del paraxá que realmente no entiendo. Mira, en la Torá, en toda la Torá, se habla en tres niveles del pueblo de Israel. Se habla de Jacob primero, que es Israel en lo físico, el pueblo físico de Israel, que representa a Jacob en Israel. Jacob. Claro, Israel es igual que Jacob. claro, Israel podríamos decir es Jacob, el hermano que uno ve en Israel hoy en día, con su lucha, con lo bueno, con lo malo, así es Jacob, Okay. con lo bueno, con lo malo. Israel ya representa el papel espiritual del pueblo. Por eso dice, por ejemplo, hay una parte acá donde se habla parte hablando de Jacob, pero después nos cambia a Israel. Y uno dice, ¿por qué se produce el cambio? Porque ya estamos hablando en un nivel espiritual mayor de solamente lo físico. Y después hay un tercer nombre que aparece en la Torá, que es Jesurum. No sé si lo han visto, aparece un par de veces, ¿no? Que ya es el nivel espiritual de Israel más elevado que aún el nombre Israel. Se dice que ese va a ser el Israel glorificado en la época del Mesías, ya sin pecado, limpio de todo, Pero en su como perfección. lectura, empezamos a decir que cuando aparezca, veneraron a, como le decimos en Israel, es como Jacob, ¿no? Sí. Se habla de Jacob. Claro, Sí. vamos a hacer un comentario de eso para que se entienda el ejemplo. Ya. Después que más nos habla la paracha, hablamos de las bendiciones de los hijos, después aparece la muerte de Jacob en la sexta lilla y en la séptima lilla la muerte de Joseph. Entonces acá nos pasa lo mismo que en Parashá Hayá y Sara, la vida de Sara, pero hablamos de la muerte de Sara. Acá también, y vivió Jacob, Vallejir, pero vamos a hablar de la muerte de Jacob. Y como hay una unión tan fuerte entre Jacob y el hijo, también la muerte de Joseph. ¿Entiendes? Por eso es importante entender la muerte de Yeshua, que estaba tan unido al Padre que fue un momento difícil para Dios mismo. Es como, no es que el Padre muera, porque el Padre es eterno, no puede morir, pero había una representación en Yeshua de eso. ¿Se fijan? Por eso en esta parashá también mueren juntos, el Padre y el Hijo. Había como un mismo sentido. Bien, vamos a entrar a la parashá, a la liyá 3. Vamos a revisar la liyá 3 en adelante hasta donde lleguemos. Si queremos llegamos a las 7 pero no entenderíamos mucho. Se nos acaba el chabata. La paracha, o sea, la lilla 3 parte en Génesis 48 del 17 al 22, y dice el versículo 17: a José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le reclamaba. O sea, acá hay como que se formó un altercado entre Joseph y Jacob. Así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará un pueblo y llegará a ser muy importante. Pero su hermano menor será aún más importante. Y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob lo bendijo así: esta es la bendición que en Israel se hará, que se habrá de pronunciar: que Dios te cuide a ti como cuidó a Efraín y a Manasés. Entonces, el contexto de esto, José había traído a sus dos hijos, Efraín y Manasés, a acercarse a Jacob, y ahí es donde ocurre lo que comenta el hermano, porque parte hablando de Jacob, pero dice que cuando se acerca José con sus hijos, dice que se esforzó Israel y se sentó. O sea, él se levantó. Entonces cambia de Jacob a Israel. Entonces, esto nos habla de una misión espiritual de Efraín, que sabemos que Efraín nos conectamos mucho nosotros, ¿cierto? Con Efraín,
por lo que representa, y es una parashá que nos habla de identidad, pero también nos habla de la función de Efraín. ¿Para qué trajimos a Efraín? Dice el dicho, ¿para qué te traje? ¿Para qué tú estás acá? Entonces, eso también es importante que nosotros lo entendamos. ¿Para qué somos Efraín? Para dividirnos y mantenerlos aún en dos casas de Israel, que es lamentablemente lo que está pasando, que unos quieren estar allá y otros acá, y no, yo soy casa de Efraín. Una cosa, por eso es importante la paracha, tenemos que entender que somos Efraín, pero ¿para qué somos Efraín? Y acá se devela la función de Efraín. Efraín tiene que ser acercado por Joseph a Jacob, como decía el hermano, Jacob representa al Israel físico. ¿Por qué? Porque está enfermo. ¿Se fija? Acá es la primera vez que aparece la palabra enfermedad en la Torá. Y lo ve. Y no es, claro. Como hoy día pasa que no. Como hoy día pasa con Israel. Entonces, nunca habíamos visto un patriarca enfermo. Primera vez. No, nunca se nos dijo de nadie hacia atrás. Ni Abraham, ni Isaac. Jacob es la primera vez que hace la misión de que su papá enfermó. A mí me tocó especial esta semana porque justo mi papá se enfermó. Así que es como que Dios te hace vivir la parachá en todo sentido, para que uno la entiendas. Y justo me puso, no, tú tenés que darla. Entonces, señor. Entonces, ahí uno puede entender ciertas cosas, de vivenciarlas. Entonces, vemos que el papel de Efraín, No va a predicar de Osea, hermano. el papel de Efraín es venir y acercarse a Jacob. Para eso nosotros nos estamos preparando, para poder entrar en contacto con el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque de esa manera Israel va a esforzarse y va a poder resistir la tribulación. Por eso nosotros tenemos un papel importante en los tiempos finales. Porque si nos mantenemos en el cristianismo lejos de Israel, ¿quién nos va a ayudar en los tiempos finales? Y eso se va a necesitar. Cuando Israel esté enfermo, esté decaído, no pueda ver lo que está pasando, y venga este grupo de personas, aquí esta pregunta es profética, se repite también en Isaías, y se repite también en Apocalipsis. De hecho, ya ¿Quiénes pasó son? en el 45, ¿no es cierto? La guerra mundial, los otros se iban a comer a Israel. Y apareció Inglaterra con todos los cristianos en su minuto, que no, sin conciencia de lo que había detrás, como gracia previniente del Padre, también cuidando al pueblo judío, devolviéndoles la tierra. Si no hubiese sido por Yeshua, el resto del mundo no se habría activado, lo habrían desaparecido hace rato. Interesante lo que comenta Alexis, porque Inglaterra, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo identificamos nosotros? Los británicos, ¿cierto? Sí, British. Entonces viene de Brit, pacto, ish, hombre, ¿cierto? Sí, señor. Hombres del pacto. Que piensa que Inglaterra tenga que ver también con algún grupo dentro de las tribus perdidas de Israel que está ahí asentado en esos lugares, que se hayan identificado de esa manera como British, como hijos de hombres del pacto. Y eso tiene que pasar en los tiempos finales. Nosotros vamos a acercarnos al pueblo de Israel en su dificultad, y esa es nuestra función. Pero también tenemos que saber hablar con ellos. Yo no sé si algún día en la persecución llegará un judío a nuestra casa y tengamos celebrar Shabbat, y ustedes saben, sí, acá está la vela, acá está y sepamos las bendiciones. Esas cosas están pasando ya, están pasando. De hecho, hoy día justamente nosotros seguimos mucha comunidad Yoel. Hoy día está invitado un rabino ortodoxo a dar la paracha, y que fue ya tiempo atrás y quedó impresionado porque todos se sabían la liturgia. O sea, gente que no es de Israel, que cree en Yeshua y que sepa toda la liturgia de todos los judíos. Entonces, cuando él dio la bendición arónica, por ejemplo, hay un detalle muy, muy relevante que solamente lo saben los judíos, que es que cuando uno da la bendición arónica, uno no puede contestar amén si es que el que la da no es un Cohen, porque dice que esa la bendición arónica la daba el sumo sacerdote, que era Aarón, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo la doy yo? Como a veces me toca en el chaval, ¿cierto? Cuando y hacemos la bendición arónica, y yo no soy Cohen, no vengo de ahí. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Se puede dar, pero yo no puedo contestar amén, porque el amén es como decir serial. Entonces, ¿qué se dice? Se dice que en Yehi Ratzon, que así sea su voluntad. Es una forma de afirmarla, pero dejando a la voluntad de Dios. ¿Te fijas? Esa es la forma como más legal de poder hacerla. Entonces, cuando fue este rabino ortodoxo y dio la bendición arónica, toda la comunidad mesiánica le contestó a coro que en Yehi Ratzon, y él, estos saben los protocolos que se deben cumplir. Entonces, eso está pasando. Tenemos que prepararnos para tener este acercamiento, que de hecho dice que es Joseph
el que nos va a acercar. O sea, es Yeshua el que nos va a acercar al pueblo de Israel. Va a llegar un momento en que no sé cómo, pero nos van a poner ahí enfrente y nos van a decir, y los judíos dicen, ¿y estos quiénes son? Que celebran Shabbat, que estudian Parashá, si no son de nuestro pueblo. No son gente que se crió con nosotros, en nuestra cultura judía, por decirlo. ¿Y estos quiénes son? Eso también se repite en Isaías, también se hace la misma pregunta, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde han salido? Si, hablando de Raquel, ¿cierto? Que no había tenido muchos hijos. Y después en Apocalipsis también se hace la misma pregunta. ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas en el Cordero. Esos somos nosotros. Esa es la función. Para esto nos estamos preparando, para saber llegar un día al pueblo de Israel y decir, ¿sabes qué? Se puede creer en el Mesías y guardar Torah. Es compatible. Porque ese es el conflicto que hoy en día tiene Israel con Yeshua, o con Jesús, o Yeshu, como dicen ellos. Que para yo acercarme a él tengo que dejar la Torah, porque eso es lo que se le predica. Cuando van los misioneros cristianos le dicen, ¿sabes qué? Puedes comer ahora de todo si ya eres libre de esa carga de la ley. Y el judío que, no, yo no puedo acercarme a ese Mesías, no puedo ser parte de ustedes. Ah, entonces, y ahí viene el rechazo también del cristiano al judío y ambos, rechazo fuerte entre ambas culturas. Pero, pero la gracia que nosotros tenemos es mostrar al pueblo de Israel que podemos ser creyentes en Yeshua y guardar Torah. Para eso un día Yeshua nos va a presentar como carta, decirle, mire, acá yo tengo a esta gente que cree en mí y que puede guardar Torah. Podemos estudiar las parashá, podemos celebrar las fiestas, no hay incompatibilidad en eso. ¿Quién dijo que hay incompatibilidad? Entonces, por eso cuando Jacob ve y dice quiénes son estos, y él se esfuerza y dice, puede ser, puede ir por ahí el camino. Y tan importante esto que después dice Jacob, ¿saben qué? La bendición con que se va a bendecir a todos los hijos de Israel va a ser esta. Y ahí uno dice, si a las mujeres le damos la bendición de Sara, Rebeca, Raquel y Lea, ¿cuál era lo lógico que bendijéramos a los varones? Con Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Esa era la lógica de la bendición. Pero lo que ocurre con Efraín y Manasés es tan potente que cambia esto. Dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer un borrón acá y vamos a poner estos niños, porque estos niños nos muestran varios puntos. Entre esos, lo más importante es que se puede creer en el Mesías, guardar la Torá, estando fuera de la tierra de Israel, porque esa es la gracia de Efraín y Manasés, que estaban en Egipto. Nosotros también. Uno sabe que es difícil guardar Torá fuera de Israel. Si estuviéramos en Israel, el Shabbat lo guardamos sí o sí, porque no hay vuelta. O sea, se para todo, se cierran los supermercados. No te queda, yo escuchaba una vez a un laico de Israel, decía que no me queda ahora. Me queda solamente guardar Shabbat porque está todo cerrado. Aunque yo quiera irme a un restaurante, no puedo. Entonces, pero fuera de la tierra de Israel es otra cosa. Nos toca luchar para guardar Shabbat, ¿cierto? Los que trabajamos a veces nos llaman igual el sábado, hay que ir a hacer cosas y uno cuesta, lucha en realidad para guardar Shabbat. Es lo mismo Efraín y Manasés. Ellos estuvieron en Egipto, no fueron criados en la tierra de Israel. Además, con una mamá que no venía de cultura israelita. Entonces fue toda una lucha que ellos tuvieron que tener y hay un mérito en eso. Por eso se cambia la bendición hacia ellos. Lo otro importante es que también nunca pelearon estos dos hermanos. Efraín y Manasés hacen un ticún muy grande en el libro de Génesis, porque todos los hermanos partieron peleando desde Caín y Abel, ¿cierto? Los primeros dos hermanos que conocemos que vienen de Adán y Eva pelearon, uno mató a otro, y ahí después seguimos todas las demás historias adelante con Isaac e Ismael, ¿cierto? Después Saúl y Jacob, después José y sus hermanos, ¿qué decir? Entonces, Efraín y Manasés vienen a hacer una rectificación muy importante de la familia, del concepto de familia, de poder vivir en paz, por decirlo. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados, exactamente. Ellos serán llamados hijos. Exacto. ¿Por qué? La pregunta, si Efraín fue puesto en preeminencia y que pasó a ser como la estrella del momento, ¿por qué simplemente no dijo ya que se vendía solamente en el nombre de Efraín? ¿Por qué meter a Manasés abajo, que es como el arrocito, ¿cierto? El que va de acompañamiento ahí. Porque se entiende que hay una grandeza tremenda en Manasés. Porque si no hubiera sido por Manasés, no le cede el puesto, Efraín no hubiera podido brillar. ¿Te fijas?
Entonces, La humildad de Manasés. exacto, hay una Era súper que incluso se considera más grande que Efraín. Porque, ¿qué es más fácil? ¿Recibir las flores o dejar el lugar y decir, no, tu hermano recibe las flores? claro. Por eso nosotros tenemos que ser como Efraín y como Manasés. Va a haber momentos en que vamos a ser Efraín, que nos va a decir, ay, el hermano Ricardo. Pero otra vez que nos va a tocar ceder el lugar, va a estar atrás y decir, no, sabes que no es mi momento, es momento de otro hermano. Y tenemos que saber estar en esos dos lugares, en Efraín y Manasés. A veces ser el que tiene la razón o a veces ser el que tiene que ceder la razón. ¿Te fijas? Esa es nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? Por eso Israel tiene que ser como Efraín y Manasés. En Israel todos quieren tener, en Israel todos quieren tener la razón, siempre se discute mucho nuestro hermano. Y así nosotros también, siempre hay que tener la razón. Pero hay momentos que tenemos que ceder y eso pasa con Manasés, que es el que le toca hacer esa pega de bajarse del carro, de bajarse del podio, de bajarse del escenario y que sea otro el que brille. Y eso es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta en nuestra vida, ser Manasés. Entonces dice después, bueno, ahí está la bendición que debemos recibir. De este modo Israel bendijo a Efraín y dio la prominencia sobre Manasés. Finalmente Israel le dijo a José, estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver. Acá vemos la fe a mí me impacta esa fe de Jacob, a la tierra de sus antepasados. Bueno, en Efraín también, no sé si ya todos creo que sabemos la historia de Efraín, ¿cierto? Que él iba a ser la plenitud de los gentiles, que es lo que nos habla Romanos 11, ¿cierto? Que es una de las enseñanzas iniciales que tenemos que cuando llegamos a la Torá. Cuando entendemos Romanos 11 con esta parte de la Torá y hacemos el encaje entre Efraín, la plenitud de los gentiles, y la entendemos después que eso está hablando Romanos 11, la plenitud de los gentiles, nos calzó todo, ¿cierto? Fue como el clic en nuestra vida. Así que no quiero redundar en eso, ya sé que lo saben. Así que, Lo que, Ricardo, lo que entiendo yo es que anteriormente uno pensaba como que tenemos que ir a predicar el evangelio a todo el mundo, pero como para que sean cristianos. Hoy día entendiendo el concepto de la plenitud de los gentiles desde el pueblo de Israel, significa que realmente es que ingrese la plenitud de los gentiles que son el Israel disperso y que llegue nuevamente a casa. Entonces, claro, por Efraín se acerca Judá. claro, exactamente. Es todo un plan, como para resumirlo, porque ¿de qué forma llevábamos la salvación o que las naciones entraran al pacto de Dios? Eso era un misterio, porque siempre todos los pactos de Dios están hechos con Israel solamente. Entonces, y esa es una de las bases que el pueblo judío defiende y dice, oye, pero si todo lo que se dio, Shabbat, la Torah, es para Israel, yo no tengo que dársela a las naciones, porque el Eterno nos separó y nos santificó para eso. ¿Cierto? Ok, buen punto. Pero ¿y cómo Dios destrababa eso? Ahí es donde usó a Efraín. Entonces, separa a Israel, ¿cierto? En la historia de Israel se separa en dos reinos. En uno deja al pueblo judío, que hasta hoy, como dice la bendición que le dio Jacob a Judá, ustedes van a reinar hasta que venga el enviado Shiloh, ¿cierto? Así que hoy en día el pueblo judío tiene un encargo especial, que es gobernar hasta que venga el Mesías. Ellos son los que en este rato están liderando Israel. Pero, ¿qué hacemos con la otra parte, con el reino del norte? Y ahí es donde el Eterno los separa a gran parte de Israel, 10 tribus, y que de hecho ellos quedan con el nombre de Israel, ¿cierto? El otro se pone otro nombre, que es Reino de Judá, pero ellos quedan con el nombre de Israel. ¿Por qué? Porque venían, una que era la mayoría, y lo otro es que siempre el nombre quedaba sobre el hijo mayor, o sea, sobre el primogénito. En este caso pasó a ser José. José, y por medio de José después viene Efraín. Entonces, por eso el reino del norte quedó con el nombre de Israel, pero fue lanzado y mezclado como en una juguera con el resto de las naciones. Entonces, ahora yo qué excusa tengo bajo la ley de Dios, porque esto todo tiene que ser legal, la salvación. Eso es lo que a mí me impactó también cuando vine a la Torá, que antes yo decía, no, la salvación es para todos. Sí, pero tiene que haber una legalidad en base a la ley de Dios, cómo yo alcanzo a las personas. Entonces, de esa manera se hizo, mezclando a Israel con las naciones y trayéndolo ahora. Y ahora, así como Efraín tenía desde José, pero también tenía de Asenat, tenía en su genética de ambos pueblos.
no era un linaje puro, por decirlo. Eran además hija de un sacerdote. Entonces no era como cualquiera, se venía de un paganismo fuerte. Y Efraín viene de eso. Entonces eso nos representa a nosotros porque nosotros venimos de culturas mezcladas. Venimos de culturas que son paganas. De hecho, uno dice, habla del paganismo, pero es que en realidad todo el mundo es pagano. Si Israel es el único santo. ¿Te fijas? No es que la gente sea pagana porque es mala. No, o sea, el mundo se alejó del Eterno, ¿cierto? Desde Nimrod, ¿cierto? Que empezaron después de Noah, y todo el mundo se paganizó. Y solamente Abraham fue el único que Dios pudo entrar en un contacto y regenerar una fe en un Dios único. Entonces, por eso toda la cultura del mundo afuera no cree en Dios, o no basa su cultura en Dios, excepto Israel, con excepción de Israel. Por eso es tan importante Israel. Entonces, se separa Israel, se va a una parte del norte al mezclarse con la nación, y ahora de esa manera el Eterno puede llevar la salvación al mundo. Porque ya tengo una excusa, por decirlo, que es traer a las tribus perdidas de Israel, con las cuales sí tengo un pacto, pero ahora como se mezclaron y mi misericordia es tan grande, le voy a decir, vengan, entren, y yo les voy a dar mi gracia, les perdono todo lo malo, pero vuelvan y hagan arrepentimiento, vuélvanse a mis mandamientos. Y como la Torá también permitía que entrara tanto el judío como el extranjero, ¿cierto? Lo vemos eso en la Torá, está escrito, pero ¿cuál era la condición? Que el extranjero tiene que sí guardar la fe del Dios de Israel. O sea, no puede llegar con su Dios acá a la tierra de Israel. Pues, esto es un tema de migración, podríamos verlo dentro de la tierra de Israel. Tenían acceso a vivir en Israel, pero no podían vivir culturalmente como lo hacían en Egipto, en Grecia, sino que tenían que hacer conversión, o es decir, vivir como se vive en Israel, con la fiesta, con el Shabbat, con lo que se puede hacer, lo que está bien, lo que está mal, de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, de esa manera se abre el abanico, se abre la puerta a todas las naciones, y por eso que dice, no el profeta dice, no solamente voy a restaurar a las 12 tribus de Israel, cuando habla del estandarte que es levantado, dice, no es solamente las 12 tribus, sino que hasta los confines de la tierra. Entonces esto se abre para que ahora todos podemos tener acceso, seamos genéticamente de Israel o no seamos genéticamente de Israel. Eso es importante igual entenderlo, porque dentro de Efraín viene todo. Efraín tiene esa gracia de recoger a todos los del mundo. Uno que quizás estemos dentro de los descendientes de las tribus de Israel, o quizás no estemos dentro de las descendientes de las tribus de Israel. Por eso cuando dice, hay una parte en el Nuevo Pacto que dice, hijos de Abraham sois, ¿cierto? Y esto tiene que ver con el lenguaje de la Torá, tiene que ver con el lenguaje de Israel, porque uno dice, ah, yo soy hijo, entonces si es que dice eso, soy hijo directo de Abraham, de la simiente. Pero en realidad cuando una persona hace conversión, un prosélito que se dice en el Nuevo Testamento, una persona que no era de Israel hace conversión y pasa a leer la Aliyá el sábado, a él se le dice Ben Abraham. ¿Se acuerdan cuando hicimos Simchat Torah y pasaron algunos hermanos a leer? Y el hermano le preguntaba, oye, ¿cuál es el nombre de tu papá? Y le decía el nombre del papá. Pero a veces no sabíamos el nombre del papá y decía Ben Abraham nomás. Y eso se hace en Israel. Cuando tú eres de un descendiente directo como Yeshua, hijo de David, se le llamaba Yeshua, hijo de David. Ven a leer la Torah. Pero si no tenía un descendiente dentro de Israel, era un griego que venía de ahí, que le decía Ben Abraham. ¿Se fijan? Eso es el lenguaje de la Torá. Por eso ahora en Gálatas, Pablo dice, ustedes son Ben Abraham. No es que seamos de la simiente de Abraham directo, por decirlo, sino que espiritualmente se le llama a la persona que tiene la misma fe de Abraham, se le llama a leer y a ser parte del pueblo en el nombre de Abraham. Eso es importante. Entonces, podemos ser de las tribus de Israel, que es un poco lo que más aprendimos, no, que todos somos de las tribus de Israel perdidas. No sabemos. Podemos ser quizás un Ben David, probablemente, o podemos ser un Ben Abraham. Era una persona que venía del mundo nomás, sin raíz en Israel, pero se le llamaba por los méritos de Abraham, porque Abraham fue gentil también, fue gentil de las naciones. Entonces, y ahí es donde es importante la división de Israel, de Efraín, de Manasés. No sé si ahí hay dudas, quizás con los que puedan tenerla. Yo sé que hay hermanos que han revisado el punto de Efraín, pero hay otros quizás que puedan tener dudas. Después viene la bendición. La bendición en el capítulo 49. Voy a ver si es que hay algún otro comentario que pueda haber anotado por aquí. Bueno,
Sí, en realidad tiene un comentario vinculado a la esposa de A cenar. Lo que pasa es que nosotros tenemos una Torá José. y hay un comentario de la Torá que dice de que Asenat era hija de Dina. Ah, claro, sí. Sí, Pero desde el comentario de la Torá lo explica y el libro de Hacer lo comenta, de alguna manera lo afirma y sí, dice sí. que de hecho José se casó o sea, perdón, con Asenat porque sabía que era hija de Dina, que la reconoce porque cuando es nombrado como visir, él sale a las calles, las doncellas saben porque sabían que era soltero y todo, entonces ella le tira una traba de pelo o algo así, se lo lanza y ahí era recuerdo, le había dejado su abuelo, y Correcto. Jacob, donde le decía ahí de que era hija de Isaac, algo así, o sea, como descendiente de él. Entonces, por eso Sí, que él la busca y se casa con ella. claro, sí. Pero es una historia que de pronto, Sí, hay una teoría de que Asenat puede venir de Dina, claro, con Siquem, por lo que ocurrió en Siquem por la violación de exacto, Dina. y que La mamá de Siquem se la llevó a Egipto. Egipto, y que ¿cómo se llama? Ella había llegado como criada a la casa de Potifar. Claro, Espera, que era o sea, sacerdote de On, y que como había visto su costumbre, que era bien educada y todo, la habían adoptado como hija. Pero esa había sido más grande después claro, sí. Sí, es como Una novela, una sí, es toda una novela que Torá, está, también lloramos. que si bien la Torá no lo dice directamente, es como historia paralela, por decirlo. Claro. E incluso hay un chiste de eso, porque dicen, por qué en los sueños de Jacob, cuando se postran todos delante de él, ¿cierto? De Joseph, ¿por qué no aparece Dina? Aparecen todos Los varones. los varones, la mamá, el papá, pero no aparece Dina. Es que iba a ser la suegra, y cuando la suegra se postra delante, con respeto a mi suegra. Pero un chiste de suegra. No, ya Entonces, pasé bien. hoy día no hay almuerzo, hoy día está mucho. Pero está hecho ya de ayer, de ayer. Pero es un chiste que se hace respecto a lo que tú dices. Es un chiste judío que solamente lo entenderían los judíos. ¿Por qué no aparece Dina en el sueño de Jacob? ¿Qué hace la suegra? Y cuando la suegra se iba a posar delante. Lo escuché del Rav Natan Manach. Nuestro amigo fue una Rav Natan Manach, muy bueno. bueno, dale para verse el sueño. Ya. De ahí vamos a seguir hasta no sé cómo estamos en el tiempo. Uy, ya estamos casi. 2:30. ¿Sí? Ahí entramos a la paracha, o sea, a la lilla 4 ya. 49 se lo dejamos para otra oportunidad, yo creo. Se nos hizo recortito, pero ya hicimos la hora. Era una hora de paracha. Corto, pero Corto, pero es. intenso. ¿Qué más podríamos rescatar para no pasarnos a otro tema? Bueno, el tema después le dice que a ti estás por encima de tu hermano, le dice a Joseph, te doy Siquem, que luchando a brazo partido arrebaté a los amorreos. O sea, acá vuelve el punto de Siquem, que fue donde le ocurrió lo de Dina, y está conectado también a Joseph, porque fue el lugar donde lo vendieron a él. Entonces, después, acá le restaura y le dice, tú vas a volver a Siquem, ahí donde te vendieron. Esa tierra va a ser para ti, le dice a Joseph. Entonces, y Siquem tiene que ver con hombros. Significa Siquem, hombros, cargar sobre tus hombros. Y nos conecta también con Yeshua, porque después Siquem pasó a ser Samaria. Y ahí es donde tiene el encuentro con la mujer samaritana, y que representa también a Efraín. Que representa de otra forma la decisión. Claro, Sí. exactamente. Entonces, y se producen comentarios bien interesantes ahí con la mujer samaritana. Y yo lo vine a entender la historia de la mujer samaritana al entender la historia de Efraín y Manasés, porque fue el lugar donde después se estableció la tribu de Efraín. Samaria representa la tribu de Efraín, que hoy en día es un lugar que está en conflicto nuevamente, no sé si han visto en las noticias, porque Judea y Samaria está en poder palestino en este rato. Belén, todas esas zonas. Efrata, que de hecho acá también previamente le comenta Jacob a José de este lugar, de Efrata, porque Jacob le pide a José, oye, entiérrame mi hueso, hazme un juramento que te va a llevar mi hueso
Y después le tiene que explicar lo de Raquel, porque también tuvo que sanar el corazón de Joseph. ¿Por qué? Porque se lo tenía que llevar a Macpela, ¿cierto? Donde estaba Lea, pero no estaba su madre, no estaba Raquel. Entonces es como decirle, oye, llévame al lugar, pero tu mamá queda en otro lado, pero a mí asegúrame allá. Entonces después él le explica y le dice, mira, en realidad lo que pasó con tu mamá fue esto, murió en el camino, y ahí también hay una sanidad para el corazón de Joseph. Y uno dice, ¿por qué se aparece ese relato ahí en el medio? Van hablando y de repente le habla de Raquel. Entonces, hay varias interpretaciones de eso. Una es sanar el corazón de Joseph para decirle, mira, déjame allá, allá está Lea, está todo, ¿cierto? Incluso dicen que está de Adán y Eva, después está Abraham y Sara, después Isaac y Rebeca, y después quedaba Jacob y Lea. Entonces, y no queda con Raquel, queda con Lea en esa tumba. Entonces le tiene que explicar a Joseph después, oye, tu mamá pasó esto, estaban chicos, estaban niños, ¿cierto? Entonces, una de las porciones, o sea, de las reflexiones quizás para cerrar el comentario, es que justamente en estos momentos de dificultad, de enfermedad que tiene Jacob, donde se producen los momentos de sanidad del corazón, que empiezan porque todos se reúnen y son previo a partir, él trata de dejar las cuentas saldadas con sus hijos. Por eso lo llama, le dice a José, esto va a pasar contigo y con tus hijos. A los demás, a los 12 también les dice algo, arreglan cuentas. A Joseph le cuenta lo que pasó con Raquel. Entonces, son esos momentos que tenemos que tener en la vida. Y que, por ejemplo, a mí me pasó ahora, me ha llevado mi primo de Arica recién que venía, todo cuando se enferma el papá, aparece toda la familia. Empiezan a llamar los amigos. Y eso pasa. Quizás si podríamos ver el lado bueno ya de la enfermedad es la reunión y aprovechar de que ese sea un momento en que podamos hablar las cosas que tenemos pendientes. Tratar de no dilatar las cosas, por mucho tiempo dilatamos problemas familiares, pero cuando ocurre algo como esto, una enfermedad en que nos congregamos todos, te empiezan a llamar el que no te llamaba de años. Y ahí aprovechar de saldar heridas, de sanar heridas, porque el gran ticún, como decíamos, de esta paracha es reparar las familias. Partimos con conflictos, con peleas generacionales, y acá Yosef logra no tener un resentimiento, y eso es también una de las cosas que a mí me impacta de Yeshua. Él nunca tuvo un resentimiento, nunca dijo, me las van a pagar cuando yo vuelva, sino que dijo, Señor, perdónalos, saben lo que hacen. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? Pues a veces uno dice, no, oye, ya yo voy a llegar a las vueltas de la vida, ya yo voy a estar, ahí se la voy a cobrar. Pero nunca Yeshua hizo eso, ni Joseph tampoco tuvo ese corazón. Entonces, el resentimiento no viene de parte de Dios, de algo que tenemos que sacar de nuestra vida y, y tratar siempre de curar nuestras familias, que es lo que se logra en esta paracha. Una consulta, él dijo que vivió 147 años, ¿no? 147. Él estaba destinado a ir a 180, 180 estaba destinado, porque tuvo un pequeño regalo para Eterno le cortó un Sí, sí, hay una enseñanza ahí, claro. Él podía haber llegado a 180 como Isaac, pero cuando lo llama Faraón y le dice, oye, ¿cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tienes? Y ahí Jacob como que se queja. Dice, no, mi vida ha sido así, no, más o menos. Me han pasado cosas, pocos y malos. Y dice, pero ¿cómo 147 años van a ser pocos y malos? Entonces, y los rabinos dicen que cuentan todas las palabras que él le dijo a Faraón, y eso el Eterno se los descontó de años de vida. Pero en realidad es como una explicación, porque uno dice, ¿cómo tan severo, Dios? Pero son parábolas o midrashim que nos enseñan a tener cuidado con la queja, la lachonará, que nos puede dañar la vida, ¿cierto? El hablar mal, o sea, siempre tratar de mirar el vaso lleno a las situaciones difíciles. Y al final, de eso se trata la vida, sí. Una de las cosas que también yo he aprendido de volver a la Torá es que el alma es la que tiene que ser desarrollada. Para eso uno está en este mundo y pasa problemas.
Yeshua dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo vencí al mundo. No dijo, ustedes se convierten a mí y se le acaban los problemas y viven ahora llenos de placeres todos los días. No, dijo, van a tener problemas. ¿Y para qué están los problemas? Para hacer crecer nuestra alma. Nuestra alma está como en un entrenamiento para que llegue a ser, prepararse perfeccionada para el mundo venidero. Ahí es donde sí la vamos a pasar bien, en el mundo venidero. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos que perseguir eso, ejercitar nuestra alma con los problemas. Uno dice, pero ¿por qué me toca vivir eso? ¿Por qué estoy pasando esto, Señor? Porque tu alma está siendo preparada. Y tenemos que mantener la alegría en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, como cuando nos casamos, ¿cierto? Es lo que pase. Tenemos que tratar de mantener, y eso, esa es la lucha. Porque todos nos deprimimos, ¿cierto? Viene una enfermedad y ¿qué hacemos lo primero? Como Jacob, oh, poco y malo mi vida. Y el Eterno dice, no, o sea, tenemos que ser ejercitados en la fe. Y eso realmente es la fe, estar amarrados a Dios en los momentos difíciles. Y eso nos va a hacer crecer, es la única forma que tenemos de crecer. Siendo aprisionados, lo mismo que aprendimos en las parashá que nos hablan del aceite, ¿cierto? Siendo aprisionados. Como decía Alexis, nuestros hijos también nos aprisionan más, ¿cierto? Con los problemas que podemos tener, que son, yo creo, una de las formas en que Dios más ejercita nuestra alma. Incluso más que el matrimonio, porque el matrimonio uno puede conversar, somos todos adultos y conversamos y se soluciona. Pero los niños a veces uno todo conversar, llegamos a acuerdo y al rato están otra vez lo mismo. Señor, ¿qué pasó? Entonces nos llevan a ese extremo, pero es en ese extremo donde somos pulidos, donde Dios nos aprieta, nos aprieta, nos aprieta, nos aprieta, para que después podamos entrar como Jacob pensando ya en nuestros huesos, en lo que va a pasar cuando resucitemos. O sea, él tenía en la mente ya la resurrección, ni siquiera en este mundo. ¿Te fijas? Y eso es lo que yo más he aprendido en el regreso a la Torá, porque venía de una escuela de la prosperidad, ¿cierto? Donde nos hablaban de este mundo. ¿Cuál es tu sueño? El Señor pacta, el Señor tu empresa y hay casas, autos. El Señor nos va a bendecir a todos, todos felices. Pensamos en la lonja va en este mundo, vivirlo ahora. Pero Yeshua dice, hagan tesoro en el cielo, no hagan en la tierra. Si acá la delincuencia no va a dar más, lo van a robar todo. Pero ahí arriba nadie le va a robar nada. Entonces eso te cambia la visión, te cambia de que estamos en este mundo y las presiones que van a venir, lo único que nos van a ayudar a prepararnos para el mundo venidero. Y tener esa visión de Jacob, de preocuparnos de los huesos nuestros que estén apuntando a Israel, que estemos allá, que podamos estar en la tierra o estamos lejos de que el Eterno va a mandar sus carros, así como mandó a buscar a Joseph, ¿cierto? Y nos va a recoger y nos va a llevar a la tierra. Es una mirada de fe mucho más amplia de la que nosotros habíamos proyectado, porque siempre la fe la miramos en este mundo nomás, que el Señor me saque de mi problema, que me consiga el trabajo, que sana a mi papá, y aquí y allá. Pero esto trasciende más allá. Y eso es el desafío, yo creo que tenemos. Como lo que pasa hoy día, decía usted, nosotros ahí no, en Samaria, mismo Abraham le reclamaba al Señor, le decía que este Damaseno va a heredar, y hoy día los Damasenos están metidos por todos lados tratando Mm. solo que está hoy día metido ahí en la tierra. Pero la promesa está. Bueno, hermano, quería ya con eso cerrar la parachá.